8:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a analizar, como les anunciáramos, el tema de la seguridad integral tan necesaria en medio de las angustias de los ciudadanos, por lo que estamos viviendo con la acción del crimen organizado y la influencia del narcotráfico, más allá de las tareas exitosas que ha cumplido la Policía Nacional en el desbaratamiento de bandas y en el decomiso de droga. Siempre será importante fortalecer las herramientas jurídicas, y precisamente en la Asamblea Nacional ayer hubo diálogos entre el Ejecutivo y la Comisión de Seguridad para tramitar el segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que presentará el Ejecutivo. Sabemos que una ley no va a arreglar el problema, pero es una herramienta jurídica importante que permita dar mayores acciones tanto a la Policía Nacional cuanto a Fuerzas Armadas en la tarea complementaria. Precisamente esta mesa técnica de trabajo entre el Ejecutivo y Legislativo, que se instaló este miércoles con la participación de delegados de la Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, y cuyo propósito es definir las reformas más urgentes que permitan operar y enfrentar el crecimiento de la ola delincuencial en el Ecuador. Incluso incluir estos temas de coyuntura en donde se advierte la realidad que estamos viviendo, como el porte y tenencia de armas, los cambios en la administración de los centros de privación de libertad, la normativa para enfrentar la extorsión bajo la modalidad de vacunas. Quiero dar la bienvenida para abordar este tema al general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial, y preguntarle cómo afrontar esta situación que estamos viviendo. Uno de los campos tiene que ver con este nuevo proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que presentará el Ejecutivo. General Barragán, muy buen día. Muy buenos días, señor Miguel. Un saludo a su audiencia. Mis respetos a la comunidad. Muchas gracias por considerarme. Y bueno, han preocupado como usted y el país en relación a la situación de seguridad que estamos afrontando, ¿no? Y sí, yo pues me permito solidarizarme con la iniciativa en cuanto al tratamiento de fortalecer a través de esta ley la actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, porque sin duda es sumamente necesario que el funcionario que está en la calle o quien toma las decisiones para la operatividad esté dotado, esté protegido por una ley clara, concisa, práctica, que le permita llevar adelante sus actividades. Entonces, me parece a mí, desde luego, que es una muy buena iniciativa, y pues, ser optimista en el trabajo de esta comisión en confeccionar o mejorar este mecanismo de apoyo para la lucha contra la criminalidad. Me parece a mí una excelente iniciativa y muy importante y fundamental para el trabajo que realiza la policía y Fuerzas Armadas. Siendo una herramienta jurídica fundamental, sin embargo, en la práctica existe estas angustias del ciudadano que diariamente sufre por los crímenes, por los homicidios, los atentados, los robos, y por ello, precisamente, general Barragán, salió este planteamiento del porte y tenencia de armas, y también los cambios que incide en los centros carcelarios por la violencia que se irradia fuera de los centros carcelarios y también a su interior. Sí, Miguel, es digamos, el primero, el porte de armas. Es un tema en que, bueno, primero, claro, como hablábamos de la ley, es muy importante, pero si con la ley se bajaría la tasa de homicidios, pues no habría necesidad de nada más. Es un apoyo, pero hay muchas otras acciones complementarias, estratégicas, que no tienen que ver únicamente con el tema policial, sino que en general
el descuido y abandono del Estado en situaciones estratégicas fundamentales para el desarrollo de la vida de la sociedad, de la comunidad, como es la salud y la escolaridad, la educación. Si hacemos un breve análisis de las personas que pierden la vida haciendo un general de toda la tasa de homicidios del Ecuador al momento, estoy seguro, y yo les invito a los estudiosos de la inteligencia, del CIES, de hacer un balance de cuántos de aquellos que se están matando tenían un título de tercer nivel, siquiera terminaron el bachillerato, terminaron escuela. ¿En qué escuela? ¿En qué tipo de jóvenes están formando esas escuelas con la inversión actual? Entonces, lamentablemente Naciones Unidas y el mundo considera, y esa es la verdad, que la violencia se genera por las bajas posibilidades y oportunidades, bajo y escasos inversión en salud y educación. Y los números no mienten. Nos comparamos nosotros con Europa, nos comparamos nosotros con otras sociedades en donde la escolaridad es alta y las inversiones en salud y educación son altas y la tasa de homicidios cae brutalmente. Entonces, solamente esto, Miguel, para decirle que es un problema integral que tiene que verse estratégicamente, como varias veces he manifestado, y enfocar el tema de manera integral, porque el trabajo sí de la policía puede seguirse realizando, pero las oportunidades de la gente, el acceso a la salud, a la educación, que es lo básico, no se genera, y entonces en estas condiciones el homicidio va a seguir creciendo, y así lo expone con claridad el Estudio Mundial de Naciones Unidas para todo el mundo, no para el Ecuador. Entonces sí es muy importante. Y ahora vamos al tema del porte de armas. ¿Usted considera prudente, Miguel, y la comunidad, que con esos niveles de escolaridad se pueda pensar en que los ciudadanos empiecen a comprar de cualquier parte, porque un ciudadano es igual a otro ciudadano, y mientras tenga un test aparentemente psicológico, que quién sabe cómo se ha hecho, pueda tener acceso a portar armas? Mientras más armas existan en manos de la comunidad, que no es la que tiene que defenderse, es avisorable con absoluta claridad que la tasa de homicidios se incrementará brutalmente, más de lo brutalmente que está incrementada. Entonces, yo simplemente hago esta observación a los estudiosos de este tema, para no cometer un error, no dejarnos llevar por un salto al vacío, porque el momento que esto se abra, que haya más armas en la comunidad, muchos conflictos entre ciudadanos que pueden ser solucionados hablando o con una simple riña, pues serán solucionados con armas. Entonces, no se diga el tema del homicidio grave, digamos, este homicidio delictivo, criminal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mientras más armas estén en la población, la tasa de homicidios crecerá. Y no es la solución, que es que ¿a dónde iríamos, Miguel? Entonces, desde ahora le estamos diciendo indirectamente al ciudadano que él mismo se cuide, que él mismo se proteja, que él mismo compre armas y mete en su casa. Sabe que el problema va a ser peor, porque el delincuente asociará que el ciudadano está armado, y cuando entre a su casa entrará mucho más violento, veloz y brutal. Es obvio eso. Al revés, es necesario retirar las armas en todo aspecto, ¿no? Claro, de manos del delincuente, pero más armas en la comunidad, ¿no? Pero es que es una cosa de sentido común. Si un delincuente presume que usted esté armado, le va a dar más duro, es obvio. Y si entra a una casa, va a ser más brutal de lo que ya es, y va a haber más homicidios. Entonces, pueden haber miles de razones mucho más valederas de las que yo digo para decir sí al porte de armas. Yo, con mucho respeto, me permito simplemente poner mi punto de vista, y yo les invito a revisar los estudios de Naciones Unidas al respecto, y entonces encontraremos cuál es el problema de las armas en manos de la comunidad. Es muy delicado, señores y señoras asambleístas o técnicos que vayan a estudiar este tema.
dejarnos llevar por el pensamiento que con más armas, tomar armas en manos de los ciudadanos estaremos a salvo. No es la realidad. Lamentablemente las cifras, la historia marca claramente en el mundo que eso será contraproducente. Y lo podemos describir hoy y lo podríamos revisar después de 10 años y sacar los balances. Posiblemente muchos ya no estaremos, pero se podrían sacar los balances. Así que sí es muy bueno pensar en alternativas, pero esta alternativa de armar la comunidad nos da una muestra clara que estamos en camino a la desesperación. Entonces estamos diciendo que el ciudadano se cuide por sí mismo y que le vaya bien. Eso no es conveniente desde mi punto de vista. El segundo punto de su pregunta, que ya va enfocado al tema de las cárceles. Mire, un análisis, digamos, claro, sin darse mucha vuelta. ¿Desde cuándo crece la tasa de homicidios? ¿Desde cuándo se desborda esta violencia brutal que hace que una ciudad, como en Esmeraldas, veía yo ayer algo, un reportaje que Esmeraldas y los negocios cierran las puertas por el miedo, porque los delincuentes, estos, les tienen espantada a la comunidad? Entonces, ¿desde cuándo se dispara la tasa de homicidios entonces? ¿Será que es coherente con el inicio de las masacres y el descontrol de las cárceles? Entonces, cualquier actividad que se quiera hacer en el tema carcelario, en mi modesta opinión, tiene que enfocar, claro, un rígido y férreo control de las cárceles, pero tan fuerte como eso, mecanismos de rehabilitación e inversión, porque esos ciudadanos que están adentro deben tener la oportunidad de rehabilitarse y ser alguien. En su contrario, tarde que temprano van a salir. Entonces, la inversión tiene que enfocarse, sí, claro, en tomar el control de las cárceles. Eso cuesta dinero. Tal vez las ideas de privatizar ciertas cárceles, de todo lo otro, pero el punto es tomar la cosa por los cuernos y hacer una cosa estratégica y firme. Y lamentablemente hay que comenzar poniendo orden. Y ese orden inicial es posible que traiga consecuencias. Pero hay que hacerlo en algún momento o protegerles de dejar que se sigan matando. Entonces, en algunos aspectos hay que ajustarse los pantaloncitos, ¿no? Y tomar decisiones. Porque, ¿qué más vamos a hacer entonces? Entonces, todo se va a ir por la borda. Entonces, yo en este punto de vista creo que la actividad que se haga en las cárceles tiene que enfocar fuertemente el control, pero fuertemente la rehabilitación, la inversión, porque ahí adentro no podemos olvidarnos que son seres humanos los que están ahí adentro y tienen que rehabilitarse porque en algún momento tienen que salir. Entonces, hay que invertir. Entonces, separar las cárceles que están gravemente enfermas y enfocarse en esa y las que están en mejores condiciones, usar un poco. Pero ya, o sea, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, no hay manera con más comisiones ni conversacioncitas, porque mientras tanto el país afuera desangrándose por muchísimas cosas. La gente tiene miedo, Miguel, tiene miedo de trabajar por las vacunas. ¿Y dónde está la inversión para inteligencia y desarticular estas redes? ¿Dónde está el apoyo de las instituciones en donde las cuentas de estos señores se abren hasta que la policía realice la apertura del proceso, que genere la investigación previa, se dicten diligencias, se ciñen el otro, ya han hecho 20 vacunas, han cosechado unas cuentas 30, 40, 50 depósitos, y cuando se inicia la indagación previa, la cuenta ya se cerró. Sin embargo, se tienen los datos de la cuenta por el denunciante que le pasan la cuenta, pero hasta que las instituciones respondan con apoyo, no, señor, todo es aquí, no, cuando diga la fiscalía, la cuenta ya se cerró, y este es el negocio criminal y brutal que espanta a la comunidad, sigue. Entonces nadie quiere meter la mano, nadie quiere apoyar, y los policías,
buscando la forma de ver ahí, por ahí, si se consiguen una persona que les colabore en un banco, a ver si por ahí le ayudan, a ver si consigue de quién es la cuenta para adelantarse a los delincuentes. No, tiene que esperar a que el delincuente coseche, cierre la cuenta, y cuando llegue la investigación previa, la cuenta ya está cerrada, y abrieron 10 más. Entonces esos 10 más cuentas que se abrieron, están 200, 300 personas más aterrorizadas. Porque es un delito que causa miedo, que causa terror, cuando uno de estos mozalbetes payasos graban un video y empiezan a extorsionar a la comunidad y no reciben castigo. Entonces vive el Ecuador, siga la fiesta. Estos delincuentes abusivos atemorizando a la comunidad, haciendo que el pueblo se corra en Esmeraldas a esconder en sus casas. Entonces, es necesario poner orden. Ese es el camino, no hay más remedio, hay que poner orden, hay que invertir, siempre pensando, como le digo, en los dos lados de la moneda. Invertir. Si se quiere una mejor comunidad, entonces dígame cómo están saliendo en este momento los bachilleres de las escuelas públicas. Si después de eso pueden ir a una universidad privada, o siquiera a una universidad estatal, que hay muy buenas. O probablemente si no pueden terminar ni el bachillerato. No sabemos si las madres reciben una inyección de hierro en el embarazo, qué clase de salud. Entonces, las oportunidades, Miguel, no sé si me hago entender, las oportunidades de muchísima gente no existen. En ese conglomerado empieza la parte policíaca a tratar de poner orden de un problema brutalmente estratégico que es la convivencia, la existencia mismo del Estado. Sin educación y sin acceso a la salud, ahí estamos. General Barragán, quiero dar la bienvenida al doctor Julián Cárdenas. Él es coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano. Él ha sido asesor también en la Comisión de Soberanía y de Seguridad Integral en el pasado reciente, y queremos una opinión respecto de este segundo debate que está en trámite del proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que presentará el Ejecutivo, con un señalamiento. La ley no va a arreglar el problema, pero hay necesidades en el orden jurídico que deben ser aprobadas, porque como bien describía el general Juan Carlos Barragán, hay una angustia frente a hechos reales que se está viviendo. El debate sobre el porte de armas y tenencia de armas, los cambios en la administración de los centros de privación de libertad, que el Estado no ha podido controlarlos, y ahora también esta nueva figura, la extorsión bajo la modalidad de las vacunas. Doctor Julián Cárdenas, muy buen día. Buenos días, estimado licenciado Miguel. Un respetuoso saludo a mi general Juan Carlos Barragán y a todos los radioescuchas. En realidad, la situación lacerante que vive el país parte de un diagnóstico que lamentablemente hay que decirlo. No hay una política integral de seguridad del Estado. Ese es el punto de partida principal que nos tiene abocados a esta grave situación. La Constitución expresamente determina que la seguridad integral del Estado es responsabilidad del propio Estado y que el presidente de la República, a más de ejercer la primera representación de la función ejecutiva como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de emitir las políticas públicas, entre ellas las políticas de seguridad del Estado. Y para eso tiene dentro de sus organismos el sistema de seguridad pública y del Estado. Y en ese contexto tiene un Consejo de Seguridad Pública, integrado por las autoridades de todas las funciones del Estado. Este es un problema que hay que enfrentarlo desde esa perspectiva, involucrando de manera integral y en forma coordinada a todas las instituciones que componen la sociedad ecuatoriana. Bajo ese espectro, hace algunos años se generó la propuesta
de integrar un código orgánico de seguridad del Estado que abarcaba la reorganización del sistema de seguridad pública, la reorganización de la misión de las Fuerzas Armadas, una nueva estructuración con una nueva visión para la Policía Nacional, para el sistema de inteligencia y para la gestión de riesgos. Ya existen los proyectos. Sin embargo, licenciado Miguel, es necesario manifestarle a la ciudadanía que con el actual ordenamiento jurídico es posible enfrentar estos males que mi general acaba de describir de manera didáctica. Frente a esta realidad, en el ordenamiento jurídico actual existe la suficiente normativa, pero no existe la voluntad, especialmente de las autoridades que tienen a su cargo dar la seguridad jurídica a los miembros de las instituciones responsables de hacer cumplir la ley. Bueno, doctor Cárdenas, también ha habido lentitud en la Asamblea Nacional para responder a estas inquietudes. Ahora, este gobierno ha presentado el plan de seguridad integral, incluso esto viene un plan integral desde el 2019 al 2030, y hay una estrategia integral, la que se ha presentado. ¿Cómo articular este plan presentado con esta necesidad de las leyes, muchas de ellas que están pendientes en la Asamblea Nacional, doctor Cárdenas? Sí, efectivamente, la Asamblea ha hecho el esfuerzo necesario, sin embargo, la voluntad política no marcha al mismo ritmo que evolucionan las cuestiones de criminalidad en el país. Pero frente a ese hecho, el gobierno acaba de estructurar la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Ese es el organismo que tiene que materializar esos esfuerzos de coordinación para que todas las instituciones, desde el ámbito de sus competencias, participen articuladamente en el tema de la criminalidad, pero con ópticas de carácter preventivo, no únicamente de reaccionar frente a los problemas de la criminalidad, porque eso solo permite apagar momentáneamente los incendios. No es posible ya en este momento continuar creyendo que la única solución es poner más personal encargado de hacer cumplir la ley en las calles. El fenómeno criminal implica también generar políticas criminales que permitan involucrar a todas las instituciones del Estado. Me estoy refiriendo específicamente no solo a la Policía Nacional, hay otras entidades que también pueden contribuir con este esfuerzo mancomunado. Ahí está el Servicio de Vigilancia Aduanera, que tiene una responsabilidad fundamental en el tema de control de armas, municiones, explosivos, contrabando de drogas, etcétera, etcétera, porque es por las fronteras lamentablemente permeables y con falta de control estatal que estos fenómenos se producen. Recuerde usted, licenciado Miguel, que ya en la actualidad existe en vigencia una ley de control de los espacios marítimos. La institución armada en este momento tiene un instrumento jurídico para operar, pero también hay que hacer conciencia en la ciudadanía que podemos tener las mejores leyes del mundo, si es que no se difunden, si es que no se conocen sus alcances, entonces tampoco se pueden aplicar. Sí, y ahí es cuando tenemos que hacer conciencia y voluntad en el sentido de difundir lo que ya tenemos dentro del ordenamiento jurídico. El Código Orgánico Integral Penal efectivamente establece salvaguardas de seguridad con causas de exclusión de la responsabilidad cuando el funcionario
de hacer cumplir la ley, lo hace bajo su misión fundamental y bajo el contexto del cumplimiento del deber y de orden de autoridad legítima competente. Pero esos preceptos, cuando vienen los procesos legales, no se los invoca en las defensas, y eso provoca precisamente temas de reveses jurídicos en contra de los miembros de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Eso es una muestra palpable de que no hay un manejo adecuado del instrumento legal. El Estado tiene la obligación de preservar la seguridad jurídica de los miembros responsables de hacer cumplir la ley cuando en el ejercicio de sus funciones tienen repercusiones de carácter legal. Pero ¿quién debe ser la cabeza de esa representatividad? Es precisamente la máxima autoridad del Ejecutivo. A la par tiene que trabajar la Procuraduría General del Estado. Y en ese contexto, también, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional, hay la máxima autoridad de los ministerios que ejerce la representación legal de sus miembros. Consecuentemente, estructurado en este contexto, habría una posibilidad de cobertura de seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que estos funcionarios se sientan respaldados en su accionar y en su trabajo y tengan la suficiente garantía de que no van a sufrir repercusiones de carácter legal. Otra de las aristas que hay que enfocarse es que esta Secretaría, que está creada con la finalidad de ser un organismo permanente, actúe y genere políticas públicas, entre ellas las políticas criminales, que permitan coordinar a todas las instituciones, involucrando en la participación. Hay 191 municipios que cuentan con estructuras de agentes de control municipal, agentes de control de tránsito, que por efecto de la aplicación de las normas del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, también están declaradas como entidades de seguridad complementaria. Hay que darles estructura institucional al servicio de vigilancia penitenciaria, al servicio de vigilancia aduanera. Eso también pasa por un proceso que es necesario implementarlo, porque el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana está vigente desde el año 2016, pero no ha logrado estructurar un plan de carrera que permita contar con autoridades provenientes de esos mismos sistemas. ¿Para qué? Para que no haya precisamente lo que hoy está ocurriendo, licenciado Miguel, el cambio de autoridades de manera periódica por cortos tiempos frente a tan graves responsabilidades que tienen que asumir como máximos personeros en el sistema de vigilancia penitenciaria. Entonces, si no hay una estructura e identidad institucional, mal se puede tener una política de continuidad en el manejo. No hay que olvidar que la concepción jurídica de tener a las personas privadas de la libertad no es con el fin de aislarlas. Eso no se permite en un gobierno democrático. Lo que se tiene que buscar es que exista un verdadero sistema de rehabilitación social que les permita reinsertarse a estas personas que han infringido la ley nuevamente en la sociedad, pero con oportunidades. Entonces ahí se requiere un manejo integral, porque tengan la certeza la ciudadanía de que los esfuerzos que loablemente hace el gobierno para descongestionar las cárceles, lamentablemente se ven entorpecidos porque estas personas salen de la cárcel, pero no tienen oportunidades de insertarse laboralmente, y entonces, ¿qué es lo que les queda? Volver a delinquir, porque ya se ha generado una cultura de decir que, bueno, pues frente al hecho de no tener casa, comida y de todas maneras pertenecer a una organización en donde
posiblemente pueden tener algo de seguridad, prefieren volver a delinquir para retornar al interior de las casas. Entonces ahí es donde se necesita un trabajo articulado de las instituciones, háblese Ministerio de Inclusión, de Seguridad, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para que estas personas que salen a la sociedad nuevamente tengan por lo menos la oportunidad de buscar una actividad que ya no les permita reincidir. Esos son los factores que se deberían considerar en este momento, licenciado Miguel. Vuelvo con el general Juan Carlos Barragán. General Barragán, frente a esta explicación, desde la visión jurídica de lo que debiera hacerse el manejo integral, partiendo de este plan de seguridad integral que el gobierno está impulsando, si es que esto no se articula con las políticas en el día a día, un control en las cárceles, un enfrentamiento a quienes están extorsionando con la modalidad de vacunas, o este debate, la definición del porte y tenencia de armas, como bien señalaba usted, que no va a arreglar el problema, al contrario, sin tener una debida educación, pudiera complicar la situación del país, general Barragán. Muchas gracias, Miguel. Mire, sí, muy aceptado lo que Julián manifiesta en este histórico que es muy importante considerar. En el tema lamentablemente el homicidio es digamos así, la madre de los delitos, es el delito principal, el delito con el que lleva de la mano toda la violencia en general, porque el delincuente abusa de este estado de miedo y se generan un montón de casuísticas criminales y delictivas, como estamos viendo ahorita el tema de la extorsión y las vacunas. Obviamente, en un ambiente apropiado para espantar al ciudadano, los delincuentes aprovechan y generan. Por eso es que la tasa de homicidios del Ecuador a 14 por cada 100,000. Al 2022, estimo yo que en la actualidad, mientras en 2020 tuvimos 1.362 homicidios, en el 2021 2.464, es decir, 1.000 más, un poco más de 1.000. Y en 2022, a lo que vamos, 3.500. Es decir, se ha duplicado del 2020, mucho más que duplicado, y terminaremos probablemente con 4.000 al del 2022. Entonces, tasa de homicidios, me permito avisorar que nos estaremos acercando a 20. Y entonces ahí radica el problema. Con la tasa de homicidios alta, todos los delitos crecen y la policía se desborda. No solamente la policía se desborda la fiscalía por la cantidad de denuncias y diligencias, se desborda el sistema judicial. Entonces, cuando usted habla de seguridad integral, si es que se habla de seguridad integral, en mi modesta opinión, tiene que considerarse agresivamente medidas que están relacionadas con la seguridad integral. Y eso es educación, acceso a la educación, salud y, lógicamente, la seguridad. Y dentro del tema de la seguridad, como digo, las medidas, un balance estratégico, una acción estratégica que, sumando las cosas que estamos viendo por parte del Estado, yo espero que fortalezca esta actividad contra el problema de la inseguridad. Pero medidas en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Sí? Y ahorita, en el mediano, hablemos en el corto plazo. Estamos formando policías, muy bien. Pero tenemos el problema que en el mediano plazo necesitamos solucionar el problema de que los policías se compren sus propios uniformes, de que los policías tengan que pagar todos sus gastos mientras están formándose en las escuelas. ¿Y en qué condiciones se están formando? Entonces, eso, vuelvo y repito, es inversión y medidas para salvar a alguien que está grave, que tienen que conseguir los recursos de donde sea, pero hay que hacerlo. Entonces, no es una cuestión de leyes nomás, también es una cuestión de los recursos. ¿Dónde están los recursos? ¿Con qué herramientas el policía, hombre o mujer, sale a la calle? ¿Por qué había solo un policía, una señorita policía en la unidad de policía comunitaria
asaltada por estos inescrupulosos criminales que le quitaron la vida. ¿Cuál es la condición del policía que fue asesinado en Santo Domingo defendiendo la gasolinera? ¿Cómo estaban sus recursos? ¿Cómo estaba su armamento? ¿Cómo estaban sus chalecos? ¿Cómo estaba el patrullero? ¿Cómo estaba donde vive? Entonces, comprende que hay cosas que son de urgente solución y no están parecería que no fuera tan difícil habiendo los recursos. ¿Cuál es el problema de comprar? ¿Cuál es el problema de adquirir si las cosas se los van a hacer transparentes? Pero la situación es que la comunidad ya no aguanta más. O sea, la comunidad que quiere trabajar, ¿cómo va a trabajar con la contrariedad de que unos abusivos están extorsionándole? Le están llamando a fastidiar la vida o le están visitando en presencia, que es mucho peor. Y como consecuencia de esto, claro, estos desadaptados malandrines que deben ser enfrentados con toda la fuerza, pusieron ejemplo y mataron a una señora en Guayaquil que se negó a pagar la vacuna. ¿Qué me dará eso? No miedo a la comunidad. General Barragán, déjeme decirle, incluso cuando usted mencionaba tasa de homicidios, si se desagrega, por ejemplo, Esmeraldas está sobre el 30% tasa de homicidios, algo gravísimo. Al punto de esa situación, pongo el ejemplo de Esmeraldas, que hubo un anuncio de la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, que la jornada laboral en Esmeraldas se reduciría hasta las 14 horas para empleados municipales debido a esta ola de violencia en esa ciudad y provincia. Es decir, se está sembrando el terror incluso en la atención pública por estos hechos de violencia. Pero es que es lógico, Miguel. Entonces, imagínese entonces, si la gente necesita trabajar hasta las 6 de la tarde o abrir sus negocios hasta las 8 de la noche y ahora tiene que cerrarlos a las 2 de la tarde, entonces ¿está o no fallando el Estado? Eso es un Estado fallido. Comenzamos con un ejemplo de Estado fallido. La comunidad no puede desenvolverse porque está fallando el Estado, no le da la oportunidad de desarrollar su emprendimiento, su trabajo. Los empleados municipales a encerrarse, ¿a qué van a sus casas? A encerrarse. Entonces le estamos ya pues dándole el espacio a los dueños de la ciudad o de la provincia, estos depravados, llámese como se llamen, de los nombres que se pongan. Pero entonces, mire, Miguel, aquí son las contradicciones, ¿no? Mientras tanto, es imposible para el Ecuador, porque existe una ley, o dice algo la Constitución, que la sobrecarga de la policía, que no se abastece, no pueda ser apoyada por fuerzas armadas, a no ser que exista un estado de emergencia que conlleva un sinnúmero de consideraciones legales para que se pueda contraponer. Y sin embargo, la comunidad, ¿usted cree que a la comunidad le importa de qué color está vestida la persona que le va a dar seguridad en este momento? Entonces, ¿cómo se comprende que un estado, que una ciudad, se tenga que cerrar, que la policía no se alcance, y que no se pueda tomar una medida emergente, no de poner un puestito de control de fuerzas armadas por ahí, un ladito, otro acá, y se acabó? Necesita un apoyo rápido a esta comunidad. Entonces, ¿por qué no está Fuerzas Armadas ayudando en las calles a controlar, a circular, a patrullar, para darle a la gente un poco de tranquilidad y decirles a los delincuentes: vean, criminales, ustedes no son los dueños de esta ciudad? Pero hoy es Esmeraldas, mañana será Quindé, pasado será ¿cuál? Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Dónde está la mano fuerte entonces del Estado? En algún momento hay que poner la mano. Las consecuencias van a haber, es posible. Pero pues, dejarles a los delincuentes que hagan lo que les da la gana, entonces, claro, después habrá consecuencias para los policías, después los criminales vendrán con sus argucias jurídicas, pasará el tiempo y aún en servicio pasivo los policías tendrán que estar defendiéndose, buscando abogados y peleando contra los ataques de los criminales por argucias jurídicas. Pero ya, ¿y qué otra? Ustedes saben, señores policías, que así es su vida. Pues ya, hacerlo, a trabajar. Pero no podemos dejarle a la comunidad indefensa y pensar en decirle: vean, cómprense ustedes mismos sus propias pistolas, vean cómo hacen, les vaya bien. No, señores. Es el momento de hacer cosas serias y no tantas mesas.
Menos mesas y más ejecutividad, más resolución. Pero no manos cruzadas. Claro, así es. Doctor Julián Cárdenas, ¿es posible establecer una política criminal, reformar al COIB, esta ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública? ¿Cómo articular a fin, como señalaba el general Barragán, que se permita poner mano más fuerte desde el Estado y no dejar a la comunidad indefensa? Sí, permítame hacerles un comentario breve para que vean la necesidad de cómo el Estado tiene que recuperar su presencia. En el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde febrero del 2014, está el delito de extorsión en el artículo 185. ¿Y qué es lo que se menciona? Imagínenselo, que si el delito se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad, el delito de extorsión será sancionado con una pena más grave. Esta es una muestra palpable de que en algún momento el Estado perdió la capacidad de control estatal, incluso en los centros de privación de libertad. Entonces ahí es donde que hay que analizar integralmente este contexto para determinar la necesidad precisamente de fortalecer a través de la ley, sí, y darle identidad a las instituciones del Estado. Pero reitero, los esfuerzos aislados de cada una de las instituciones no contribuirán de ninguna manera a una solución integral. En ese contexto, licenciado Miguel, es importante exhortar Sí, doctor Cárdenas. Sí, doctor Cárdenas, por favor, siga con la idea. Ya, le decía que es necesario exhortar a esa Secretaría de Seguridad Pública y del Estado para que en un trabajo mancomunado con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, las autoridades estatales, judiciales, de Fiscalía, Consejo de la Judicatura y todas las entidades que estén directamente relacionadas con la seguridad pública y del Estado colaboren y contribuyan con todos los esfuerzos para que esto se pueda solucionar, porque es posible que se invierta el orden de la sociedad. No es posible que la sociedad esté tras las rejas y la inseguridad jurídica y la delincuencia organizada, la corrupción, estén campeando libremente por las calles. Tenemos que cambiar ese fenómeno, pero eso también pasa por el hecho de que la sociedad también no puede verse impávida frente a toda esta situación. Sí, ¿por qué? Porque nos están llevando a un estado en donde el ciudadano tiene que adoptar sus propias medidas de seguridad. Bien, al doctor Julián Cárdenas, quien fuera también asesor, experto en seguridad, jurista en libre ejercicio, asesor de la Comisión de Soberanía y Seguridad en la Asamblea Nacional, y al general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial. Muchas gracias por el aporte y por mantenernos latente de un tema que debiera ser de mayor preocupación del Estado, de la sociedad, frente a estas angustias por el crecimiento notable y notorio de el crimen organizado y la indefensión de la sociedad. Muchas gracias a Juan Carlos y al doctor Julián Cárdenas. Muchas gracias, un buen día, mi general, un buen día a todos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. A ustedes, a los miles de seguidores, les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.
No, así no comenzó esta historia. Al principio todo parecía normal. Te decía que era suya, que le perteneces, eres mía. Una frase que se disfraza de amor, pero que oculta una conducta posesiva. Recuerda, tú no eres de nadie. Nadie es dueño de nadie. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Eso no es amor. Este es un mensaje de Exa FM. Una verdadera naranja mecánica. En todas partes.